Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a iniciar con el día de entrevistas, así que vamos a esperar unos minutos que vamos a replicar el link y mientras que se van sumando, ayúdenme por favor a seguir replicando porque hoy día tenemos un invitado de lujo, ¿sí? Hola Johan, saludos. Listo, a ver, vamos a hacer la introducción de este espacio. Miren, sin pensarlo, llegamos a la tercera semana de difusión de contenidos. Eh, Como saben, hemos pasado 3 semanas en la cual todo el Instituto Leusis ha hecho muchos esfuerzos para generar espacios en la cual nosotros podamos acercar ciertos conceptos del marco junguiano a todas las personas que nos siguen. Entonces, dentro de este esfuerzo, nosotros los sábados estamos haciendo, estamos haciendo entrevistas a personas referentes dentro del marco eh, de la mirada junguiana. Entonces, hoy día tenemos un invitado de lujo. Cuando yo me enteré de que lo íbamos a entrevistar hoy, realmente me sentía ya cercano a él porque estuve revisando mucho del trabajo en el cual fue involucrado durante estos 2 años. Entonces, para eso voy a invitar a Jorge para que pueda presentar a nuestro invitado de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Nos están viendo desde Chile, Vancouver, Lima, todas las personas de Latinoamérica y el resto del mundo. Bienvenidos a esta transmisión. Hoy tenemos un invitado muy especial, nada más y nada menos que el doctor Enrique Galán Santamaría, psicoanalista en práctica privada, miembro didacta de la Sociedad Española de Psicología Analítica y de la International Association of Analytical Psychology y de la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano. Ha impulsado el conocimiento de la psicología analítica en España, es miembro fundador de la Sociedad Española de Psicología Analítica en el año 1987 y de la Fundación Carl Gustav Jung de España en el año 1993. Es además coordinador de la edición de la obra completa de Carl Jung, de la editorial Trota, y editor de los 9 primeros volúmenes publicados entre el año 1999 y el 2006. Es además editor
de autores junguianos, como Fritz David, A. Samuels, James Hillman, Joseph Campbell, Mylar, y colaborador de varios libros colectivos de psicoterapia. Entonces, sin más preámbulo, recibamos al profesor, doctor Enrique Galán Santamaría. ¿Cómo está, doctor? Contento de estar con vosotros, muy agradecido al Instituto Eleusis que haya contado conmigo para una sesión más de estas entrevistas, conferencias y trabajos que realizáis de cara al conocimiento de la psicología analítica, la extensión no solo de la obra de Jung, lógicamente, sino de la obra de todos los junguianos y posjunguianos, etcétera, etcétera. Me imagino que lleváis el típico trabajo de hormiga, de intentar recoger de aquí y de allá autores, obras, etcétera, en una situación tan, por decirlo así, tan precaria, cada vez menos, pero sigue siendo muy precaria. La publicación, el trabajo editorial de la psicología analítica en nuestro idioma, con todos los problemas de traducción, etcétera. También hay que señalar cómo se ha ido constituyendo más o menos las organizaciones junguianas, las organizaciones profesionales, tanto en Latinoamérica, donde yo creo que hay una mayor relevancia, sobre todo el mundo, en fin, en Brasil, pero también todo este aspecto en Argentina, Chile, Perú, Venezuela, ahora me quiero referir más bien al Cono Sur, Uruguay, Mario Saiz, etcétera. Luego Venezuela, que ha sido muy importante en el desarrollo de la psicología arquetipal, Ecuador, por supuesto vosotros, Perú, etcétera. Y cómo más o menos me imagino que seguimos en este aspecto más militante de sacar adelante un asunto mientras vemos con envidia como en el mundo anglosajón y en Alemania, Italia, no digamos, Francia, bastante, pues se multiplican y se multiplican las ediciones, las investigaciones, los autores, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues debo evidentemente apoyar vuestro trabajo, como apoyo el trabajo de toda la psicología analítica en nuestro idioma, ¿no? En relación a lo que has dicho de coordinación de la edición de la obra completa, para esto montamos la Fundación Carl Gustav Jung, estuvimos durante 10 años impulsando todo este asunto. Al cabo de los 10 años, con la mitad de la obra publicada, pues ya la propia editorial ya tenía las orientaciones que tenían que seguir de cara a las traducciones de los conceptos, de los términos técnicos, etcétera. Y bueno, pues debemos alegrarnos enormemente que tengamos a partir del 2016 ya la obra completa, lo que serían los textos. Falta el volumen 19, importantísimo, de bibliografía, para saber más o menos cómo ha sido el despliegue de la obra de Jung en concreto, en su vida, en fin, a lo largo de su biografía y posteriormente la obra completa, los seminarios, etcétera, etcétera. Y lo que sí podemos, y falta, y el volumen 20, que es básico para la investigación. Volumen 20, que es el glosario general, el índice general de todos los términos, conceptos, temáticas, etcétera, donde se encuentran en cada volumen, etcétera. Todo esto es muy importante. Falta, me imagino que en algún momento se publicará. Nos hubiera gustado que fuera el primer libro que hubiéramos traducido para asegurar ya toda la obra, haber fijado las traducciones, etcétera. No pudo ser, era un trabajo de estos ímprobos, etcétera. Y debemos alegrarnos porque ya se estén publicando seminarios, los seminarios del Kundalini, el seminario de psicología analítica, el primer volumen del seminario de Zaratustra, en fin, ya la cosa empieza a cobrar una cierta forma. Tenemos las correspondencias evidentemente de Freud, esperemos que se vayan publicando las correspondencias que la Philemon Foundation está publicando con Neumann y con White, Smith-Guisan, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es en cuanto a la cosa junguiana en concreto editorial. Yo creo que debemos darnos con un canto de los dientes, porque esto era un tema que se quería hacer desde hace mucho tiempo, no se conseguía, pero bueno, se ha conseguido gracias a la editorial Trota, que es una editorial universitaria muy sólida y muy importante, y mejor que se haya publicado esta obra pues, en una editorial de estas características que una editorial más comercial
o menos, en fin, menos sólida, menos instalada en el mundo académico. Profesor, buenas noches para usted, buenas tardes para nosotros en Latinoamérica. Un gusto verlo. Roberto. Igualmente, ya lo leo. Ahora que lo escucho me doy cuenta de la dificultad que implicaba, ¿no?, el estudio de lo junguiano, estos textos de P2 que muchas veces no están referidos, las traducciones no son muy buenas, y sobre todo esta sistematización que uno encuentra en la obra de Trota, ¿no? Obviamente es algo que yo no conozco porque yo llego hace poco al enfoque junguiano, ¿no? Pero supongo que los analistas, ¿no?, que tienen mucho más tiempo tuvieron muchas dificultades para acceder, por ejemplo, a los textos. El mismo Libro Rojo era un misterio, ¿no? No estaba revelado. Entonces, hoy en día podemos nosotros tener un acceso directo a muchos de los textos de Jung, aunque hay muchos seminarios que todavía están sin publicar en español, ¿cierto? Entonces, pero digamos, uno normalmente no conoce, ¿no?, todas esas vicisitudes que los junguianos tuvieron que atravesar, ¿no?, al inicio. Sí, bueno, en todas partes cuecen habas, incluso en la propia constitución de la psicología analítica en Suiza, Alemania, Italia, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, hace referencia, Roberto, a las publicaciones anteriores y tal, que teníamos unas mejores y peores traducciones, había unas muy buenas, Ion, la psicología de la transferencia, símbolos de transformación, muy buenas, otras que eran más descuidadas y tal, y sobre todo esta dispersión por ejemplo, Recuerdos, Sueños, Pensamientos se publicó en español a los 2 años de haberse publicado originalmente, por ejemplo. Seix Barral publicó en el año 63 en una traducción de alguien que no sabía muy bien cuáles eran la terminología, no sabía muy bien y por lo tanto tiene una serie de errores importantes, pero ahí ya, por ejemplo, es curioso esa primera, esa celeridad, ¿no? Previamente teníamos textos de Jung que se publicaron en Revista Occidente, etcétera, artículos, Picasso, Joyce, El hombre arcaico. Estos son publicaciones que se hicieron en la Revista Occidente antes del año 36, evidentemente. Luego teníamos tipos psicológicos, la traducción de una de la primera edición de tipos psicológicos en Chile. ¿No? Sí, en 2 tomos, de Ramón de la Serna, no Ramón Gómez de la Serna, Ramón de la Serna, un traductor chileno, una traducción potenciada por Victoria Ocampo en la editorial Sur en su momento, y luego lo que sí era necesario para la investigación y tal, primero tener toda la obra porque nos faltaban textos fundamentales, Mysterium Conjunctionis, todos los primeros textos de psiquiatría, por supuesto las investigaciones experimentales, el libro más difícil de Jung, sin discusión, y textos tan importantes como Presente y Futuro, por ejemplo, que está en este volumen, aunque sí se había publicado Reflexiones sobre la historia actual, en una editorial dirigida por Vinti Laoria, editorial Guadarrama. Es decir, lo que teníamos era una dispersión muy grande, no podíamos calibrar en los autores junguianos que estaba citando, evidentemente desde la obra completa en inglés, que es la primera que se publicó, luego ya evidentemente la original en alemán, y cómo se han ido, por decirlo así, publicando las diferentes ediciones de la obra completa. La primera era inglesa, la segunda era alemana, después vino la italiana, que es una edición que no corresponde perfectamente a la edición estándar, hay algunas modificaciones en las composiciones de los libros, introducen textos de unos volúmenes en otros volúmenes, etcétera, y por lo tanto han perdido uno de los elementos muy importantes de la obra completa, sobre todo para las citas, etcétera, que es la numeración de párrafos. Al estar numerados los párrafos, esto se puede citar perfectamente, volumen 8, párrafo 212, y todos sabemos perfectamente y no tenemos que referirnos a la página de no sé qué, no sé cuántos, con lo cual eso facilita mucho el trabajo de investigación, el trabajo científico y la difusión, etcétera, los estudios, ¿no? Luego está la edición brasileña. En Brasil se avanzó muy pronto. Uno de los
de los miembros de la comisión científica de esa traducción era Leonardo Boff, por ejemplo, etcétera, pero también lo que hemos visto es que en todas las ediciones que hemos tenido que hacer, no hemos podido mantener a un solo traductor, que era la primera idea que teníamos la Fundación, tener a un traductor de la talla de Sánchez Pascual, traductor de Nietzsche, traductor de Junger, traductor de Jung, traductor, etcétera, pero no pudimos contar con él para toda la obra y tuvimos que buscar unos y otros traductores. En ese sentido, durante este tiempo, el tiempo que yo me ocupé de la coordinación, pues funcioné como un homologador de las traducciones para que quedara todo perfectamente organizado, etcétera, y tuviera una cierta línea. Pero bueno, que en último término esto en relación un poco a las traducciones existentes, que estaban muy dispersas en editoriales, también eso dificultaba el aspecto administrativo de conseguir la obra completa, los derechos para la obra completa, etcétera, porque había muchos derechos para obras parciales que además eran las obras generalmente las originales, ¿no? Antes de la revisión que hizo el propio Jung para la publicación de sus textos en el formato obra completa, con estas decisiones que se tomaron, de que fueran tomos monográficos, dentro del tomo monográfico la organización cronológica, etcétera, que en algún momento sería conveniente poder hacer una reorganización cronológica de los textos, aunque haya modificaciones que él realizó en las sucesivas ediciones en su momento o en la edición de obra completa, para ver también esta cosa, lo que decía López Pedraza, ¿no? Que Jung era un autor excesivo, y entonces habla de muchísimas cosas, habla en un mismo año, toca un montón de temas, etcétera. ¿Qué? ¿Perdón? Él mismo dice que son los post-jungianos los que tienen que organizar su pensamiento, que él simplemente expresa lo que... Claro, él hace la obra. Claro, claro. Ahí están los jungianos, en este texto de Jung y los post-jungianos, de Samuels, que es muy importante. Y ahí lo menciona, claro. Y entonces, claro, ahí están los jungianos que organizan la obra de Jung, digamos, y los post-jungianos que ya pueden pasar de la obra de Jung, de Hillman, etcétera, y ya pensar en unos términos mucho más ayornados, puestos al día, en relación a toda la temática que, lógicamente, un autor de principios del siglo XX que llega hasta el año 61 bastante hizo, bastante se adelantó a su época. Yo hago a veces una broma, ¿no? Digo que Jung se adelantó en todo, hasta en el poliamor, ¿no? Jung lo dijo todo, ¿no? O sea, el tipo era muy... A mí me sorprende la solidez intelectual de Jung, ¿no? Porque hablábamos siempre acá de que mucha gente utiliza a Jung en un contexto de la astrología, de la nueva era, ¿no? Entonces sin un conocimiento, ¿no? Real, ¿no? Y cuando uno empieza a revisar el pensamiento de Jung, o sea, hay una base epistemológica metaclínica muy fuerte, ¿no? O sea, de la cual carece hoy en día la psicología y la misma psiquiatría, ¿no? Desde luego. Se limita, o sea, a una aproximación técnica, pragmática y reduccionista sin una comprensión mínima de lo que es un proceso psíquico, ¿no? Entonces, cuando lee a Jung, lee consistencia, lee coherencia, porque el tipo dice, bueno, esto es lo que yo pienso, pero yo no puedo afirmar que esto sea una realidad, ¿no? Él dice, yo estudio la psique, los fenómenos psíquicos, pero yo no puedo decir que es el alma, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno empieza a encontrar que el tipo era muy cuidadoso también en las cosas que afirmaba o no afirmaba. A mí, por ejemplo, hay algunos conceptos que me parecen todavía muy débiles, ¿no? En la psicología analítica, como el de sincronicidad, ¿no? Por ejemplo, la fundamentación que se hace en el tomo 8 no me llega a convencer a mí. O sea, como para afirmar que, ¿no? O sea, yo podría decir que hay conexiones causales y conexiones simbólicas, pero, o sea, después, o sea, validar ese fenómeno y explicar en qué consiste es un poco complejo, ¿no? Como el mismo concepto del arquetipo, ¿no? Sí, claro. Hombre, pero claro, lo que decías de los post-jungianos que han venido a investigar de una manera más cuidadosa, conceptual, experimental, empírica, todo este asunto, ¿no? Relacionado a la sincronicidad, por ejemplo, todo el trabajo de von Franz en relación al número y tiempo, a la relación entre psique y cosmos, toda esta apreciación suya, ya es una investigación, digamos que la sincronicidad es el pensamiento en un momento donde ya tenemos una física cuántica, etcétera, etcétera, en el momento de Jung, es el pensamiento de las correspondencias
Claro, macrocosmos, microcosmos, ¿no? Pero sabemos también que en última instancia la ciencia cada vez se acerca más a la filosofía, ¿no? Por ejemplo, con la teoría cuántica, uno puede justificar y fundamentar teóricamente algo, ¿no? Pero no necesariamente tener o sea, una comprobación real del fenómeno, ¿no? Podemos tener una explicación, un marco explicativo. Y entonces, y ahí me parecía muy importante lo que usted decía en una conversación que teníamos, ¿no? Sobre el tomo 2, ¿no? O sea, la importancia del tomo 2, ¿no? Que es un tomo donde Jung comienza con una investigación científica, ¿no? Y bueno, quizá la teoría de lo complejo sea el fundamento más científico que tiene Jung, ¿no? O sea, observable, medible, ¿no? Y también usted mencionó el tomo 10, ¿no? Normalmente cuando uno habla de la obra completa se refiere pues al tomo 8, ¿no? Donde está la mayor fundamentación teórica, al tomo 5, que es el primer libro, ¿no? Muy importante. Pero me sorprendió que usted mencionara el tomo 2 y pensándolo bien, sí, o sea, ahí está la base, ¿no? De la práctica clínica, ¿no? La teoría de los complejos. Entonces, y en el tomo 10 está toda esta visión cultural, ¿no? Tan importante hoy en día, ¿no? Todas las interpretaciones que hace el artículo muy importantes, ¿no? El hombre arcaico, Wotan, después de la catástrofe, presente y futuro, ¿no? Muy importante en el contexto actual, ¿no? Desde luego. La lucha con la sombra, ¿no? Y una cosa que yo observé, y le quería preguntar a usted, es que en la formación analítica, por ejemplo, en la que hemos hecho en Perú, la gente no suele leer la obra completa, ¿no? O sea, hay mucha gente junguiana que no lee la obra completa, o sea, lee textos, lee artículos, lee a Paul Jung, lee a Bonfrance, ¿no? Pero no leen a Jung. En todas partes, ¿eh? No solo en Perú. Perú, en España, en Venezuela, y tal. Hombre, en Perú tenéis un maravilloso diccionario de Claudio Alarco von Perfan, Sí, claro. de la universidad. Es un diccionario magnífico, el primer diccionario directamente en español y con esa solidez, etcétera, filosófica, bien fundamentada, sabiendo perfectamente lo que dice. Ahí ya, esto es una cosa que tenéis la suerte, porque luego además esos libros son carísimos para poder pasar las aduanas y tal, por lo cual aprovechada de ese, que se apoya además mucho, se remite a la obra completa y tal. Pero bueno, sí, pero te olvidas del volumen 6, el volumen 6, tipos psicológicos. Sí, Este fue por decirlo así, el más aceptado científicamente de Jung. Tanto sobre todo por la antropología norteamericana, el movimiento de Cultura y Sociedad, Margaret Mead, en fin, todos estos autores, en fin, discípulos de Franz Boas, etc. Y este permitía, por decirlo así, con esa categorización de por decirlo así, de los contenidos psíquicos en función de las funciones y de las actitudes, permitía una cierta apreciación, acercamiento experimental, acercamiento llamado científico en su momento, ¿no? Pero en relación a esto que dices de las ciencias actuales, acerca de la filosofía, etcétera, claro, dentro de gracias por decirlo así, a la física, a la mecánica cuántica, a la electrodinámica, en fin, a todo lo que ha dado lugar esto, que también ya es muy antiguo, digamos, se ha podido establecer una nueva apreciación de la causalidad, ¿no? Ya la causalidad es un elemento que emerge, por decirlo así, y toda esta idea, cómo desapareció la causa final aristotélica y quedó solo la causa eficiente para explicar la causalidad, con todas estas apreciaciones, modelos, formas de establecer medidas y tal, toda esta complejidad, de algún modo vuelve la causa final, vuelve esta especie de teleología que estaría basada, las correspondencias sincronísticas tienen un elemento teleológico, ¿no? Sí, claro. De todas formas hay un autor tal El que ha trabajado mucho esto. Un problema del tomo 6 también es que se obvia todo el desarrollo e investigación que hace Jung de la psicología, ¿no? Previa, ¿no? A Freud, y se toma solamente como un sistema de clasificación, ¿no? Exactamente. O sea, y esa parte introductoria anterior al capítulo 10 es toda una introducción al desarrollo de la psicología moderna, ¿no?
Sí, bueno, de psicología moderna y psicología antigua, porque Claro. está todo, sí, y psicología oriental y occidental, etcétera, ¿no? Ahí lo que sí tenemos, ya se están publicando, estaban en la red y tal, la primera, por decirlo así, edición de los cursos que dio Jung en la Politécnica de Zúrich, en la Escuela Técnica Federal de Zúrich. Y ahora ya está publicado, Filemón está publicando una edición crítica de esas, son 7 volúmenes, etcétera, y el primer volumen es sobre la psicología, la constitución de la psicología moderna, ahí explícitamente, además de en tantas obras que hace referencia a cómo se constituye la psicología. Pero es lo que dice, sí, como que se obvia todo el fundamento histórico crítico de la constitución de las diferencias humanas y se pasa directamente al capítulo 10, a las definiciones y tal, al 11, las definiciones son maravillosas, el 10, entendiendo además la tipología como una caracterología, que este ha sido el error fundamental, ¿no? Entender que se está hablando de tipos psicológicos como caracteres humanos, ¿no? En vez de entender, como el propio Jung dijo, porque esto fue además una discusión enorme hasta la constitución de la tipología, lo cuenta muy bien Sonu Sandasani en Jung y la creación de la psicología moderna, que es un libro Retoma fundamental. esto, ¿no? Es una clasificación de contenidos psíquicos, no es una clasificación de caracteres psicológicos. Sí, claro. Entonces, ahí vienen estos test que se utilizan en la industria para ver de qué tipología es uno y con qué un poco esta idea de quién se lleva bien en los signos del zodiaco, digamos, ¿no? Que los Piscis se llevan bien con los Leo y tal, ¿no? Un planteamiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, que como van saliendo, no quiero enrollarme mucho, lo que digáis. Se limita muchas veces, ¿no? Si bien es cierto, el enfoque junguiano es un enfoque clínico que habla de intervención, ¿no? Comprensión de la psique, ¿no? Amplificación Claro. de contenidos, es sobre todo un enfoque metaclínico que introduce una crítica a la psicología, ¿no? O sea, una crítica que siguió después con Hillman, con otros post-jungianos, ¿no? Donde, digamos, se cuestiona los mismos fundamentos, ¿no? Sobre los cuales está basado, digamos, el desarrollo de la psicología que parte de un modelo médico muchas veces, ¿no? Biológico, lo que Jung llama psicología sin alma. Entonces no se puede hacer una práctica clínica sin una fundamentación epistemológica, ¿no? Sin una fundamentación metaclínica. Y entonces y eso requiere pues de un desarrollo de un pensamiento científico, crítico, filosófico, ¿no? Entonces, que muchas veces en las universidades no se forma, ¿no? Generalmente, sí. no conozco una universidad donde formen el pensamiento crítico epistemológico. Poco, bueno, el caso que señalabas antes de la psiquiatría, esta psiquiatría moderna que ni siquiera tiene una psicopatología. Existe una psicopatología descriptiva que se constituye en el siglo XIX y tal, y entonces esto, con todo el avance de la psicofarmacología, pues es una psiquiatría que se presenta, sobre todo el sistema DSM, se presenta como una psiquiatría teórica. Tienen la desfachatez, por decirlo así, de considerar que su discurso psiquiátrico no se apoya en ningún concepto de carácter científico, ¿no? Con lo cual la situación ya es sangrante, ¿no? Bueno, luego está todo lo demás de la psicología, esta psicología positiva de Seligman, en fin, este gran elemento ideológico de cómo debemos ser felices por obligación, digamos. Decía Víctor Frankl que sin una base epistemológica, sin una visión del hombre, lo que diferencia al médico, al terapeuta, del veterinario, la clientela nomás. Bueno, veterinario en el mejor de los casos. No, eso es más bien, esta es la problemática de la psiquiatría y la psicología clínica y la psicoterapia en general, el enorme contenido moral y político que tiene, ¿no? No es directamente una visión estrictamente biológica de los contenidos psíquicos, en fin, el sueño de descubrir a través de imágenes icónicas de la actividad cerebral, la posibilidad de contenidos psíquicos, etcétera. Todo este planteamiento en el que hay mucha investigación y mucha financiación para esa investigación, es establecer con esa especie de lucha anticartesiana, se intenta identificar los contenidos propios de un nivel lógico, de un nivel
un nivel lógico superior, digamos que una cosa es la química y otra cosa es la biología, una cosa es la biología y otra cosa es la etología, una cosa es la etología y otra cosa es la psicología, ¿no? Intentar como reducir al máximo, no ya una reducción, por decirlo así, metodológica necesaria en el campo de las diferentes ciencias positivas, ¿no? Sino una reducción de carácter filosófico, un reduccionismo filosófico que es un reduccionismo moral, por decirlo así, es el intento de comprender que los estados anímicos son estados neuronales y que los estados neuronales corresponden una vez más al metabolismo del organismo, con lo cual, en último término, la problemática psíquica quedaría fuera de foco, digamos, los contenidos propios de lo psíquico, los Y contenidos anímicos paradójicamente, quedarían fuera de investigación, claro. y paradójicamente una argumentación biológica del comportamiento, lejos de, digamos, facilitar la responsabilidad o comprensión del humano, lo justifica, ¿no? Porque si yo Claro. soy solamente una respuesta de mis condicionamientos fisiológicos, entonces yo no actúo, ¿no? Y Claro. un poco uno desde la psicología comprensiva, eso lo decía también Murray Stein, ¿no? Puede comprender los motivos que hay detrás de un complejo, ¿no? Porque un hombre, por ejemplo, mata a una mujer o no, esos crímenes Ujú, pasionales, lo que no justifica, digamos, legalmente, ¿no? Jurídicamente. Pero ujú. uno puede entrar a darse cuenta que el ser humano es siempre más complejo, ¿no? Y que una explicación lineal causal no agota, ¿no? La complejidad. Si un sueño tiene mil interpretaciones, o sea, mucho más una personalidad, ¿no? Eh, Una Entonces, personalidad que además, partiendo del paradigma de la psicología profunda en general, es una personalidad cuya psique es en su gran parte inconsciente. Y siguiendo la cosa junguiana, si encima es un inconsciente colectivo que va más allá de la experiencia propia, pues ahí tenemos todo este potencial humano en cada cual, un potencial, bueno, humano, un potencial anímico, vamos a poner así, en cada cual que va mucho más allá de la propia experiencia inmediata, de las vivencias tenidas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí, hay una complejidad enorme y estamos en ella, digamos, ¿no? Intentamos en lo posible, si no cernir, porque sería absurdo, por lo menos comprender, porque esto lo que decías de eh, la, la la diferenciación que establece Dilta es sobre ciencias naturales y ciencias del espíritu. Las ciencias naturales se apoyan fundamentalmente en la explicación, las ciencias del espíritu en la comprensión, son ciencias históricas, frente a ciencias, por decirlo así, ahistóricas. Entonces, claro, las ciencias humanas son todas economía, lingüística, por supuesto la psicología, son todas, necesitan la comprensión como elemento básico para poder establecer una categorización mínima o una descripción empírica mínima de los actos, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Estar... claro. Pero Jung consideraba de alguna manera que la psicología era un campo privilegiado porque justamente integraba las ciencias de lo humano y de lo natural, ¿no? Era el punto Sí, de encuentro a través del cual uno puede hacer esa integración. sí, bueno, es una integración, como tú has dicho en un principio, está como las ciencias positivas se ven llevadas a maridar con las ciencias humanas, con las ciencias del espíritu, como las ciencias del espíritu necesariamente cuentan con las ciencias naturales. Sí, claro. Esta idea de las dos vías que señaló Snow en los años 50 y tal, generalmente las propias ciencias tienen que tener un planteamiento histórico, filosófico y epistemológico en sentido estricto para poder constituirse, de la temática de los paradigmas, etcétera. Y también las ciencias humanas, porque claro, ¿cómo poder entender la economía si no entendemos la situación correspondiente a la meteorología, geología, en fin, el mundo de la producción, por ejemplo, la importancia de la tecnología en el despliegue de la economía, ¿no? Y cómo podemos hacer una lingüística si no tenemos unos sistemas matemáticos que permitan la comparación entre las muchas lenguas que existen, etcétera, ¿no? O sea que cada vez hay más un maridaje, por decirlo así, que nos permite jugar no solo en la psicología, que es básico, porque claro, sobre todo más en un aspecto, porque la biología tiene que hacerse, por decirlo así, conductual,
para poder ser pensada en términos psicológicos, y ahí tenemos más bien la etología, que como habéis visto, generalmente Jung habla en la biología a la que se refiere es a la etología. Da por supuesto a la psicosomática como una cosa fundamentada y que no hay que discutir más, no tiene muchos comentarios psicosomáticos Jung en su obra, algunos sí, pero muy pocos, pero sin embargo sí hace mucha referencia a la etología, la mariposa de la yuca, en fin, todo este tema, porque es ahí donde la biología se hace conducta, digamos, ¿no? Ahí están todas las investigaciones de Portman, de Alfred Portman, este catedrático de biología que dirigió Eranos durante un tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno. Qué importante el artículo de Jung, ¿no? Sobre el problema fundamental de la psicología, ¿no? Para esta crítica, ¿no? Sí, no sé ahora muy bien a qué te refieres, porque como toca el tomo varios 8, ¿no? puntos. El problema claro, el problema de esta psicología sin alma, del reduccionismo, de esta dualidad, porque no es un problema de la psicología, no es un problema, es el problema fundamental de la filosofía, ¿no? El dualismo, el objeto y sujeto, todas esas cosas que vienen desde Parménides, ¿no? Ya. Sí, pero bueno, Parménides también tenemos este himno más o menos fragmentario, también es una lectura de Platón y de Aristóteles, también, en fin, todo este tema. También nos estamos llevando muchas sorpresas en la lectura de los presocráticos, ¿no? Kingsley, etcétera, ¿no? Como a raíz de en fin, el libro aquel célebre sobre el aspecto irracional de la filosofía griega, etcétera, cómo se ve el paso de lo chamanístico a lo religioso y de lo religioso a lo científico físico, por ejemplo, ¿no? Y la importancia de los sofistas, que desde el punto de vista platónico pues son una gentuza, que lo único que quieren es engañar y tal, la realidad del asunto. Los sofistas, como mínimo, son los primeros psicoterapeutas. Ahí está Antifonte, que tenía directamente un consultorio en Corinto, el tratamiento por la palabra, ¿no? Y no digamos todos los filósofos helenísticos, los cínicos, estoicos, epicúreos, etcétera, que se planteaban toda su filosofía como una medicina del alma, es un tratamiento del alma. El propio Platón consideraba que quería hacer en filosofía lo que había hecho Hipócrates en medicina. O sea que como hemos vivido dentro de un registro positivista fundamentalmente, con un planteamiento de las ciencias muy experimentalista, etcétera, etcétera, se nos han olvidado un montón de reflexiones y de comentarios, etcétera, que han ido constituyendo nuestros saberes, toda esta arqueología del saber, ¿no? Y se confunde la alegoría platónica con el engaño, ¿no? Con el error. Sí. Con el error explicativo, ¿no? Sobre todo en Aristóteles, ¿no? Bueno, Aristóteles abre la otra vía, la importante vía de una filosofía, digamos, ¿no? En la conexión con la tecnología. Doctor, Alejandro Chavarría, un amigo, ¿no? Comenta, dice, la metodología del tomo 2 ya no se sostiene en los tiempos actuales, era la metodología de su época, pero ya no es compatible con lo que se hace en laboratorios. ¿Qué opina? Naturalmente, vamos a ver, es un trabajo, es la primera psiquiatría experimental. La psiquiatría se constituye en el siglo XIX a partir de Pinel, hay dos grandes tendencias, los psíquicos y los somáticos. A partir de Grisinger establece en el año 65 la primera formulación de carácter científico de esta psiquiatría. Hasta Kraepelin no se hace una organización de todas las diferentes líneas, la línea más religiosa de los médicos románticos alemanes, la línea más anatomopatológica de los psiquiatras franceses, que son los que constituyen esta psiquiatría descriptiva. Con Kraepelin ya se tiene toda la información estadística de los asilos, se tiene ya mucha investigación de carácter anatomopatológico, en fin, la investigación de cerebros muertos, etcétera. Y introduce las historias de vida. Kraepelin introduce cómo se constituye la enfermedad en la biografía del sujeto. Es esta metodología que introduce Kraepelin siguiendo el test de apreciación, el test de asociación de palabras, es un test de Galton que desarrollan fundamentalmente Kraepelin y Alzheimer y que Jung
lo retoma Schaffenburg y que Jung lo retoma gracias a Franz Ricklin, un primo suyo que trabajaba en Burgosli, y ahí empiezan con esta investigación. Una investigación del test, evidentemente es una investigación experimental estrictamente, en fin, lo que se podía hacer en la época y que ahora mismo no tiene ningún interés desde el punto de vista experimental, tiene un interés histórico, pero lógicamente la experimentación psicológica actual tiene una riqueza más allá del aspecto psicosomático, digamos, de la situación, de la relación, el cerebro, mente, todo ese tipo de cosas, sino toda la posibilidad de hilar finísimo en los procesos de comunicación, los contenidos comunicacionales, el efecto halo, por ejemplo, de las investigaciones. Todo esto, evidentemente, dio un vuelco a la investigación experimental en psicología, que suele ser una experimento. Bueno, generalmente los experimentos psicológicos vienen a revelar lo que ya sabíamos de antemano por puro sentido común, lo justifican, lo miden, hacen estudios estadísticos, etcétera. Pero, hombre, desde el punto de vista... yo decía que era muy complicado, que era el libro más complicado de Jung, porque estamos acostumbrados más bien a un discurso de carácter descriptivo, muchas veces con un alto aliento filosófico y, por supuesto, anímico, con contenidos poéticos, recuperando muchísima información de carácter antropológico, etcétera, desempolvando los textos alquímicos, bla, bla, bla. Y ahí, si uno lee ese libro, se pierde en una serie de contenidos, de terminologías abstrusas, etcétera, pero sigue teniendo una importancia histórica en el sentido de cómo la propia psiquiatría y cómo, nada menos que en la clínica Burgosli, que era la clínica psiquiátrica más importante del mundo en ese momento, el primer director fue el propio Grisinger, etcétera, que lo fundamentó y tal. Entonces ahí, cómo se ha ido, permite pensar cómo se ha ido estableciendo esta psicología experimental, esta psiquiatría experimental, que en último término la temática central es la de la ecuación personal. Esto en Jung es fundamental para la idea de los tipos psicológicos y para toda su psicología, digamos, para toda su psicología como discurso teórico, por decirlo así, puesto que es una psicología del individuo, sobre todo de la individuación, ¿no? de cómo el proceso de integración y el solve coagula interno, el enfrentamiento con el conflicto, cómo para constituirse como un individuo psicológico uno tiene que pasar por procesos de diferenciación, todo lo que es la individualización, la diferenciación de las figuras importantes en el desarrollo biográfico para poder establecer retiradas de proyección, etcétera, etcétera, toda esta temática clínica que Roberto ha señalado muy bien, porque Jung es fundamentalmente un clínico, ¿no? Pero también la investigación está dirigida muchas veces por el paradigma dominante, ¿no? Entonces ahorita estamos en un enfoque neurocéntrico, donde se trata de investigar solo desde la neurociencia. Yo sí no compartiría del todo este comentario de Alejandro, porque yo pienso que, por ejemplo, en la práctica clínica, el concepto de complejo, ¿no? Y la importancia de la energía psíquica, o sea, de la cantidad energética, ¿no? Implicada en un complejo a nivel afectivo, sigue siendo, o sea, una verdad, ¿no? Muchas veces la terapia, digamos, se basa solamente en revisar el contenido, en acercarse, ¿no? Pragmáticamente o explicativamente, y no aborda, o sea, lo que está ahí fijado, ¿no? Desde el punto de vista energético, ¿no? Esa carga afectiva que muchas veces consolida los traumas, los complejos, ¿no? Para lo cual hay que utilizar otros recursos, ¿no? De repente más experienciales, ¿no? Más corporales, más emocionales, ¿no? Entonces creo que la terapia actual sigue siendo muy cognitiva, muy conductual. Mucha de la investigación se maneja desde ese marco, ¿no? Para corroborar hipótesis que están, ¿no? Sin embargo, ¿no? Las limitaciones propias de la psicoterapia, ¿no? Porque no digamos de los fármacos, no todos los fármacos han sido efectivos, ¿cierto? Los antipsicóticos han sido ¿no? Lo más relevantes los últimos tiempos, ¿no? Con menor efecto secundario, más actual. Pero digamos en la depresión, la psicoterapia sigue siendo referente, en la ansiedad igual, las adicciones, la comunidad terapéutica. Entonces la psiquiatría biológica no ha logrado menguar, digamos, la problemática mental. Naturalmente. ¿Cierto? Y Claro, sin contar todo el espectro de lo social, ¿no? Donde se trata de ver, o sea, de sacar de la influencia de la salud mental
O sea, todo la influencia de lo cultural, lo social. O sea, se plantea la enfermedad mental como un fenómeno individual, ¿no? Como el Bueno, sujeto. sobre todo se piensa que hay enfermedad mental. Este es el primer error. Eso, Claro, con lo concepto cual complejo, se introduce toda la temática médica en ese mundo psíquico que en principio no es, es decir, no es lo mismo tener una diabetes que tener una paranoia, ¿no? La idea central aquí, ahora que se habla de los psicofármacos, la efectividad de los psicofármacos, hay que tener en cuenta, uno, que los psicofármacos son inespecíficos, que valen para cualquier cosa y que da igual que los llamemos antidepresivos o antipsicóticos, no son, son todos tranquilizantes y provienen fundamentalmente del metabolismo de los anestésicos. Los psicofármacos son, desde el primero la clorpromacina, es como lo descubrieron en Francia, eran anestésicos. Eran unos anestésicos que permitían tener una cierta lucidez. El psicofármaco es un anestésico y lo que hace el psicofármaco es yugular la emoción. Con lo cual, el aspecto que trata el psicofármaco es afectar a las zonas cerebrales y al metabolismo neurológico que está en relación con la emoción. Sobre esta base se considera que habrá representaciones distintas a esa emoción cuando es una emoción menos intensa de miedo o de terror o de lo que fuere, ¿no? Pero claro, la propia psiquiatría psicofarmacológica lo que induce es la escisión entre emoción y representación, que es una de las causas precisamente del trastorno psíquico. Claro. Claro. Entonces, en su experiencia es muy interesante lo que dice. En su experiencia clínica, por ejemplo, si la base del complejo, lo que fija el complejo es la carga afectiva, ¿qué pasa cuando farmacológicamente, en medio de un trastorno, se suprime esa función? ¿Qué es lo que se observa a nivel clínico, por ejemplo? Bueno, hombre, lo que observamos a nivel clínico es que cuanto más farmacopeado está uno, menos trabajo realiza. Es más difícil, lógicamente, si uno no tiene la línea emocional que le permita elaborar un sentimiento, no puede establecer un valor. Al no poder establecer el valor, los contenidos representacionales quedan o fuera de su aspecto afectivo, de su contenido de valor, o directamente entran en el campo del delirio, donde cualquier discurso elaborado es verdad, ¿no? No tiene el valor, de verdad. Esa supuesta estructuración del yo a través del fármaco, que a veces es necesario en unos pacientes, ¿no?, que están muy desregulados, termina siendo un mecanismo de evitación y debilitamiento, ¿no? Porque el individuo termina perdiendo su capacidad de afrontar el sufrimiento, ¿no? Bueno, hombre, por supuesto siempre se puede responder a eso, que hay psicofármacos de un tipo o de otro que permiten y tal. En el discurso ideológico sobre los psicofármacos siempre se puede responder. La realidad del asunto es que cuanto más intensos son los tranquilizantes, son tranquilizantes mayores, los llamados antipsicóticos, cuanto más intensos son, más vegetal está uno. Al estar más vegetal, todo se complica. ¿No? O las benzodiazepinas con todo lo bueno, las benzodiazepinas, que son esto que se dan como si fueran caramelos y tal, que en principio, teóricamente, deberían utilizarse un máximo de 6 meses y hay gente que lleva décadas tomando para dormir, para tal, tranquilizarse, y son pues unas drogas más, de un estilo, etcétera. Pero desde bebito se acostumbra al ser humano a cada vez que tiene una frustración darle un caramelo, darle un juguete y que se tranquilice, ¿no? Entonces tenemos la cultura de la aspirina metida en... ¿no? Hombre, naturalmente, claro. Cada vez que nos duele la cabeza nos medicamos, entonces hay una gran dificultad del yo de enfrentar las dificultades de la vida, ¿no? Y el mundo moderno trae eso, ¿no? Trae claro, esa bueno, adaptación y claro, también digamos esa pérdida. uno de los nuevos mecanismos de defensa son los psicofármacos. Totalmente. En ese listado de Ana Freud de los mecanismos de defensa, uno de ellos son los psicofármacos. Lo que parece que al estar dados por el brujo de la tribu, pues permite a lo mejor con una cierta idea, pues uno irresponsabilizarse de su propia defensa, con lo cual se van complicando progresivamente las situaciones. Uno se presenta como enfermo. Yo me presento como enfermo que me tienen que curar, en vez de enfrentar mis dificultades psíquicas como un hecho anímico necesario para la maduración personal, porque no podemos olvidar que el sufrimiento es un valor. El brujo, el mago, el chamán y el médico tendrían una conexión en esa función. Naturalmente, claro.
Bueno, digamos que hay una historia, en la historia las funciones se van especializando, por decirlo así. En el principio fue el chamán. Chamán es todo, ¿no? Chamán es el médico, el poeta, el sacerdote. Del chamán pasamos al sacerdote, bueno, del chamán pasamos al médico, del médico al sacerdote, del sacerdote al filósofo y del filósofo al científico. A lo largo de la historia se van las funciones de unos la van tomando otros. Y ahora sigue habiendo chamanes, pero toda la psicoterapia, y sobre todo esta psicoterapia más psicodinámica, tiene mucho de chamanismo, por decirlo así. Tiene mucho de la enfermedad curativa, ¿no? de la enfermedad para curarse. Doctor, y estamos hablando de muchas cosas menos de lo que hemos hablado. Exactamente, yo pensaba que íbamos a hablar del volumen 10 y estamos hablando de la psiquiatría experimental del año 10, ¿no? ¿Por qué es tan importante para usted el tomo 10, Civilización en Transición, y en esta época? Bueno, vamos a ver, el tomo 10 es un volumen que trata todos los aspectos históricos y políticos de Jung, en la propia obra de Jung. Habla en otros sitios también, ¿no? Pero aquí, al centrarse, permite sobre todo encarar esta temática que ha sido un tópico en los comentarios de gente que no conoce a Jung sobre Jung, diciendo que Jung era un nazi y todo este tipo de cosas. Entonces, este volumen permite aclarar todo ese tema de una manera precisa. Primero, con sus propios textos, que ya digo que fueron publicados en su momento como reflexiones sobre la historia actual, que es tanto en su prólogo como en su epílogo de estos textos fundamentales de Wotan y después de la catástrofe. Pero claro, Jung introduce lo que ya dijo en el año 18 en Sobre lo inconsciente, del peligro de la bestia rubia de la que hablaba Nietzsche, de cómo se estaban moviendo unos contenidos en Alemania. Lógicamente, en el año 18 había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial, tratados de Versalles, todo este tipo de cosas, y cómo ahí, si desaparecía esta capa que contenía el cristianismo, aparecerían todos estos contenidos, Wotan, todos estos contenidos de una mitología alemana donde, en fin, el propio chamán es un guerrero, ¿no? Entonces las situaciones lo explica en Wotan, ya sabemos, hay un librito de William Schön y su mujer sobre en qué momento Jung comprende que la situación que está atravesando Alemania es una prepsicosis que se está volviendo una psicosis. En qué momento la atención médica de vamos a ver si un brote psicótico es un intento de la curación de la enfermedad, esa visión médica, en un momento ya no puede ser sostenida. Ya lo que se está produciendo es en fin, el plano inclinado de esta paranoia, esta crueldad, de este abandono del individuo en manos de la psicología colectiva, de una psicología de masas perfectamente proyectada sobre la figura de Hitler, y a partir de ahí Alemania entra en un colapso destructivo, pero el propio Jung señala que lo que ha pasado en Alemania puede pasar en cualquier sitio y que es un hecho de nuestra situación cultural, de una situación en la que hay evidentemente un titanismo, una visión desmesurada del poder del hombre, un abandono, evidentemente, la idea de Dios ha muerto, de Nietzsche, que ya había señalado Hegel, pero en fin, el aumento del nihilismo y cómo la respuesta a ese nihilismo es una tecnología titánica. Esto Jung lo señala, lo comenta, llama la atención en el año 18, después ya, cuando se están dando las situaciones catastróficas, lo cuenta. Pero, como bien señalabais antes, hay un texto que se llama Presente y Futuro, que en inglés se llamó ese sí mismo no descubierto, en fin, desconocido. Este presente y futuro habla de cómo se sigue en la misma historia de una desindividualización,
una creación de una sociedad de masas y una sociedad que tiende a un totalitarismo. El Estado tiende a ser totalitario en la medida que asume los contenidos religiosos que ya las confesiones no pueden sostener. Al señalar todo este aspecto de psicosocial, por decirlo así, de cómo un occidente que se ha creído que estaba más allá del bien y del mal, lo que produce con su titanismo son situaciones evidentemente de destrucción de los individuos, de destrucción de los grupos y de las naciones, como se vio evidentemente en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron aproximadamente 60 millones de personas y entre unos y otros, los que pusieron más o menos muertos, por supuesto, con todo el ataque a los comunistas, a los enfermos mentales y no digamos el holocausto, la Shoah, el holocausto judío, que ya fue directamente la guinda de la crueldad, ¿no? Entonces, todo este asunto, Jung lo señaló, Jung intentó que en lo que le correspondió, que es otro de los elementos interesantes que hay, esto de los documentos interesantes que hay en este volumen, en apéndice están todas esas cartas e intentos de pasar, de constituir de la Sociedad General Médica de Psicoterapia, que se había constituido en el año 28, pasar a una Sociedad General Internacional de Psicoterapia donde pudieran los individuos que viviendo en Alemania por ser judíos estaban imposibilitados de trabajar, pertenecer a sociedades profesionales fuera de Alemania que les protegieran y que les ayudaran a que se pudieran incluso escapar, ¿no? Esta fue la labor de Jung, sin embargo tuvo que aguantar que Jung era el médico personal de Hitler, que era el responsable de la muerte de no sé cuántos judíos, en fin, todo este tipo de cosas que se ha venido señalando. Ya lo dijo el propio Freud cuando se separó de Jung, ya habló del antisemitismo de Jung en el año 14, el antisemitismo de Jung pues podía ser el propio cabreo que tenía con todos sus colegas que le defenestraron atacándolo en una acción coordinada por el comité secreto contra él, cuando la mayoría de todos ellos eran judíos, excepto Ernest Jones, ¿no? Entonces, si el antisemitismo de Jung era algo que pudiera ser puesto, que fuera real, uno, dos, que pudiera ser puesto en relación con el nacionalsocialismo, esto ya se ha podido decir cualquier cosa de él, dejándole a caer de un burro, claro. Independientemente de que hoy tenemos un pensamiento sobre todos estos temas, evidentemente post-catástrofe. Antes de la catástrofe las cosas tenían otro sentido, etc., ¿no? No digo por los comentarios, sino por cómo la lectura que se hacía de toda esta temática, tal, era muy diferente a la que podemos hacer ahora, ¿no? Pero bueno, en este libro, que ese tema queda, yo creo, bastante aclarado y, sobre todo, todos los otros aspectos de carácter sociológico, por decirlo así, ¿no? La mujer en Europa, la psicología americana, norteamericana, etcétera, todo esto que está señalando cómo van cambiando las costumbres, cómo la transformación, que él mismo evidentemente ha vivido al nacer en 1875 y empezar en 1900 a trabajar como psiquiatra, evidentemente ha vivido el final de la Belle Époque, toda la época de entreguerras, los locos años 20, todas las transformaciones de carácter sociológico, liberación de la mujer en la primera parte más ligada a las sufragistas inglesas, etcétera. Todo esto, lo que él estaba señalando era cómo se van transformando la sociedad en esta sociedad de masas, en esta sociedad mercantil que va siendo progresivamente una sociedad de masas por la concentración de los trabajadores en las fábricas, el mundo de Dickens, etcétera, ¿no? Y el mundo, por supuesto, que fue señalado por Weber, Marx, etcétera, de todo ese desencantamiento del mundo, etcétera, la desaparición de un pensamiento simbólico, por decirlo así, la literalización de la simbología religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, en el libro rojo se ve muy bien. El libro rojo, que está elaborado a partir del año 13 y que, en fin, acaba prácticamente en el 28, aunque tiene un texto del 57 inacabado, etcétera. Ahí se revela claramente cuál es la problemática que trae, que está en la base
de la constitución de la psicoterapia moderna. Es por decirlo así, el abandono de la atención a los contenidos religiosos por su identificación con los contenidos confesionales. Y la crisis de las confesiones religiosas trae aparejado una orfandad, por decirlo así, de los contenidos religiosos entendidos como una función natural, incluso como un instinto y desde luego un impulso, que está en la base de la humanidad como tal, puesto que todas las comunidades y todas las culturas tienen sus propias figuras divinas, sus propios creadores de mundos, etc. Todo este tema, al quedar huérfano ese contenido religioso en unas confesiones en crisis, fundamentalmente el cristianismo estaba en una, en fin, el mundo nietzscheano, etc. Y al empezar a constituirse un gnosticismo basado en las ciencias positivas, etcétera, etcétera, a pesar de las respuestas que tuvieron fundamentalmente lo que se entendió como teosofía y luego también como ocultismo, que era un intento de integrar ciencias, religiones, pensamiento occidental, pensamiento oriental, tradición y actualidad, este planteamiento teosófico y ocultista. A pesar de todos esos intentos, lógicamente las necesidades espirituales y anímicas en lo que tienen de religioso por parte de estas sociedades que se iban atomizando y anomizando, esto es lo que está en la base tanto del intento de curar, por decirlo así, en la constitución de la psicoterapia moderna, que empieza evidentemente con Freud, aunque tiene todos los contenidos anteriores de Mesmer y por supuesto de todos estos Pierre Janet, etcétera, etcétera, ¿no? La psicoterapia moderna se constituye con la noción de inconsciente y es, por decirlo así, la investigación sobre lo inconsciente lo que nos permite comprender que la psicopatología moderna es una pérdida de los fundamentos de carácter espiritual, de los fundamentos religiosos, entendiendo por religión aquello que permite una estricta observancia, que se relaciona con lo luminoso, con lo que es tremendo y fascinante al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Toda esta temática del desfondamiento religioso, por decirlo así, es lo que lleva a la indagación de lo inconsciente. Pero hete aquí que lo inconsciente, tal como vamos descubriendo, es lo que era la conciencia antes de la ruptura cartesiana. Digamos que en el Renacimiento los tres grandes enemigos, por decirlo así, la religión confesional, las ciencias positivas que se inician en ese momento y dentro de la religión confesional la tensión entre protestantismo y catolicismo, reforma contra reforma, etc. Esos tres elementos que tenían pugna entre ellos, esas tres tendencias, digamos, o esas tres grandes realidades espirituales, están absolutamente de acuerdo en masacrar todo el mundo simbólico anterior, que estaba ligado a las ciencias ocultas, astrología, alquimia y magia. Este aspecto que se fundamentaba en la correspondencia macrocosmos-microcosmos, en toda esta temática, esto es lo que es reprimido por la conciencia racionalista, posterior al Renacimiento, la conciencia racionalista que tiene como grandes héroes, evidentemente, a Descartes, a Newton, por otro lado, muy ya aperturista a Leibniz, y no digamos Spinoza, que evidentemente evita un racionalismo yugulador, ¿no? Es la represión de la imaginación lo que crea la patología psíquica. Y es en la investigación sobre lo inconsciente lo que trae a la luz la importancia de la imaginación como imaginación creadora, como la creadora de mundos. Esto es lo que hemos descubierto, es que la patología psíquica es una falta de imaginación, no una falta de fantasía. La fantasía sería la imaginación que ya está perfectamente colocada dentro de la ideología, por decirlo así, dentro de lo que nos interesa fantasear.
No, la imaginación, como se entiende lo imaginal, Henri Corbin, como lo ha introducido en la propia psicología James Hillman, ¿no? Es este aspecto de la imaginación reprimida lo que produce la patología psíquica, y es la atención a la imaginación lo que permite la maduración psicológica, la recuperación de esa llamada patología, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo vamos entendiendo gracias a las investigaciones que se realizan, a los descubrimientos de uno y otro estilo, a las lecturas de otro estilo, de tanto como de las sabidurías orientales como las occidentales, etc. En todas estas transformaciones que hemos experimentado en los últimos 80 años, ¿no? Que son transformaciones sociales importantísimas y que han dado lugar a unas revoluciones como la propia revolución de Internet, que tiene el carácter prácticamente como la invención de la escritura. No sabemos a qué nos conducirá, pero ya sabemos a lo que está conduciendo, a una contracción del espacio-tiempo, a una inmediatez, a una posibilidad de pluralismo y de horizontalidad que previamente no existía. También, por supuesto, a la utilización catastrófica para el engaño de las poblaciones, etcétera. Eso, por supuesto, ¿no? Pero estamos viviendo, hemos pasado de un mundo racista, supremacista, antes de la Primera y antes de la Segunda Guerra Mundial. El racismo era lo normal, digamos, ¿no? Ahí la raza blanca es la superior, Europa es lo más del espíritu humano, todo lo demás no tiene ninguna importancia, están muertos y tal. Esto ha desaparecido. Somos una sola especie que vivimos en un solo planeta y que por decirlo así, la historia universal que planteaba Hegel ha pasado a ser una historia mundial, donde todas y cada una de las culturas y las civilizaciones han ido construyendo el hecho humano y hemos ido, por decirlo así, estableciendo apreciaciones de mayor o menor calado en los fenómenos que eran comunes a toda la humanidad, ¿no? Esta idea de la planetización frente a la globalización, yo creo que se ha sufrido ahora un ascenso gracias al coronavirus. Vivíamos en una globalización donde, en último término, la sociedad de masas y de consumo estaba llena de individuos atomizados que se pensaban en términos de promedios estadísticos, y ahora mismo, gracias al confinamiento, todo el mundo metido en su casa sabe que es el mismo y con sus conflictos, y que el tema este de cómo un virus invisible en una zona de China puede extenderse rápidamente por todo el mundo, creando una situación completamente inesperada y nueva en la humanidad. Todo esto, de alguna manera, nos va haciendo entender que somos una especie, ya lo sabíamos desde el punto de vista biológico, pero saberlo también desde el punto de vista político. Se ha extendido la democracia, al menos la idea de democracia es superior a la idea de cualquier dictadura, totalitarismo, etcétera, etcétera, y se va creando realmente esto que decía Jung, ¿no? Digamos que la psicología y la psicología analítica lo que busca es el ántropos, es ese lugar del Adam Kadmon, de lo que es lo humano, que está en cada individuo y que es la puerta de todo ese mundo psíquico, de los arquetipos, y todo ese mundo, por decirlo así, cósmico, que viene dado por el alma del mundo y que se expresa en los fenómenos de sincronicidad. Esta es, yo creo, un cambio radical que hemos experimentado desde los años 50. Hay una serie de décadas, vamos consiguiendo una liberación de los 60 y un mayor desarrollo en los 70, etcétera, etcétera, ¿no? Van pasando muchas cosas, que es precisamente esta transición de la civilización. La civilización va en una transición hacia una humanización, no un antihumanismo, sino una humanización consciente de sí, que no es una hominización de la transformación de los australopitecos hasta que llegamos a los mesopotámicos, sino que ya ahí estamos viendo un montón de aspectos, toda la simbología de las cuevas prehistóricas, por ejemplo, saber que la mayor parte de los pintores prehistóricos eran mujeres, según se desprende de las manos que están señaladas.
hay muchos cambios que se están produciendo hacia una mayor justicia, por decirlo así, o hacia una mayor comprensión de la riqueza humana. Más allá de los intentos ideológicos de que todos tenemos que ser felices y ser felices es tener mucho dinero, o que la sociedad de consumo es el no va más del desarrollo humano, que los procesos de obsolescencia son muy buenos para la productividad económica, lo financiero como el factotum de la cosa, toda esta locura, de alguna manera, podemos encajarla mucho mejor gracias a la psicoterapia, gracias a la psicología analítica, gracias a la comprensión de la riqueza que se esconde en cada individuo humano, que es tan importante como cualquier otro individuo humano. Eso, moralmente, filosóficamente, políticamente, era un desideratum. Ahora sabemos que no es, que es una evidencia, no es algo a conseguir, es algo conseguido. Que los procesos políticos de marginación, explotación, represión, etcétera, sigan existiendo y eviten ese conocimiento, no quiere decir que verdaderamente sabemos que en cualquier humano se esconde, por decirlo así, la humanidad como un todo. Esto yo creo que es hacer de cada individuo la partícula del gran campo humano. Y eso yo creo que es uno de los aspectos que Jung se intentó de alguna forma justificar, que de alguna manera presentó la mayor parte de la documentación necesaria, antropológica, simbólica, etcétera, para que pudiéramos seguir en esa senda de descubrir la riqueza del humano en cada individuo particular. Y qué importante, doctor, esto, porque esto afianza una idea de que Jung siempre hablaba de que la psicología había crecido en ancho y en alto, más no en tiempo. Entonces, al relacionar nosotros nuestra psique individual con la psique colectiva, he ahí la necesidad de nosotros también tener como que toda una visión de todos esos espíritus de la época que nos han estado atravesando y en este proceso que ahora, como mencionan acá en los comentarios, se hace tan actual en lo que estamos viviendo con el coronavirus. Quería transmitirle algunas preguntas que nos están haciendo en el Facebook. Dice, esta es la pregunta de Alejandro Chavarría. Dice, yo tengo una pregunta para el doctor. He leído, el fin del significado y el nacimiento del hombre de Gigerich. En este ensayo se maneja la idea que el desencantamiento del mundo es un avance muy relevante y muy verdadero, y que el problema sería más bien la defensa contra ese avance del alma. Al contrario, la patología sería precisamente la defensa del pensamiento contra ese camino tomado por el espíritu de la época, fundamentándose en la mitología y en la religión para no hacerse consciente de que el hombre ha nacido de su enclaustramiento metafísico. Bueno, Gigerich, lo que yo he podido leer de Gigerich, que no conozco su obra, no me hace mucha gracia. Le admiro por intentar poner un poco de orden filosófico en un discurso de carácter mítico, poético, intuitivo, etcétera. Es un gran defensor de la función del pensar. Lo que no sé muy bien hasta qué punto esa idea de cómo el desencantamiento del mundo sería una libertad del hombre y sería lo propio del espíritu de la época. Lo que hemos visto es que en ese desencantamiento del mundo lo que ha traído es el mundo de la mafia, por decirlo así, ¿no? Vivimos en una situación tan cínica, como nada tiene mucha importancia, pues tampoco tenemos por qué cortarnos mucho en el intento de hacer daño al de al lado, ¿no? El desencantamiento del mundo, lógicamente, yo creo que Gigerich está pensando más bien en todos los intentos de la recuperación del mundo simbólico, cristiano, etcétera, pero yo creo que el desencantamiento del mundo trae toda esta demonización de la naturaleza. Digamos que al no atender a la naturaleza como a la naturaleza no humana, por decirlo así, a la naturaleza que se manifiesta en las muchísimas formas de vida, al no entenderla como sujetos de pleno derecho,
lo que hacemos es evidentemente o bien transformarlos en sujetos desde el punto de vista del derecho, en fin, los derechos de los animales, etcétera, etcétera, y perdemos lo que son ellos, lo que hemos aprendido de ellos. Digamos que la humanidad aprende de los animales, el Homo sapiens o el neandertal aprende de los animales a ser humano. Son todos estos dioses de la Grecia, de Egipto, son todas estas formas del animismo clásico de todas las comunidades de la selva. Es decir, la idea de no contar con la sabiduría, por decirlo así, no humana, es lo que lleva a considerar que el hombre como especie es el único que tiene derecho a imponer sus designios. Este planteamiento del desencantamiento del mundo, que fue una llamada de atención por parte de Max Weber sobre la racionalización, burocratización hacia la economía, hacer de la economía el único criterio con el cual se debían medir los avances sociales y culturales, etcétera. Ese desencantamiento del mundo lo que ha traído es un deseo de encantar como sea el mundo. Es decir, es un deseo de vivir en la fantasía, y ahí está, pues, por decirlo así, el mundo de la vida virtual, ¿no? Donde todo es, en último término, coger de aquí y allá contenidos que tienen todo este carácter mítico, colocarlo en una especie de popurrí, más o menos los héroes que tienen que ir abriéndose camino a base de llamas y tal, con lo cual la idea de olvidarnos de nuestra historia espiritual, de la historia espiritual en el sentido de Hegel, del espíritu objetivo, del espíritu absoluto y del espíritu subjetivo, en aras de una especie de planteamiento puramente conceptual, donde el peso que cae sobre los individuos es, digamos, que tenemos que ser mejores que nuestras propias máquinas racionales o que nuestras propias teorías racionales, digamos, no habría ninguna posibilidad al error. No podríamos equivocarnos, solo podríamos hacer las cosas bien desde el punto de vista racional. Esto, todos esos intentos que se han dado, lo que se ha intentado históricamente hacer con eso, ha creado más bien brotes de irracionalidad, de una violencia infinita. Con lo cual, aunque tendría que leer con cuidado lo que dice Geiger y de dónde lo dice, etcétera, etcétera, de tonto no tiene un pelo, pero sí creo que la idea hegeliana, en último término, de considerar que en el espíritu absoluto actual es más bien la ciencia tecnológica, no las ciencias en su cuidadosa apreciación de los hechos, sino las ciencias tecnológicas que determinan la existencia del mundo tal como la tecnología lo determina, ese espíritu del mundo, que sería el espíritu tecnológico, es el titán tecnológico, yo no sé muy bien si puede servir a los intereses anímicos humanos de poder vivir una vida en la que no tengamos que matarnos los unos a los otros para conseguir la pequeña pieza de caza, sino que más bien colaboremos, como están demostrando todas las investigaciones de carácter biológico, precisamente todos los procesos de coevolución, la hipótesis GEA de la interrelación entre unos y otros, incluso los propios virus, que suelen ser un vector de evolución, y que en nuestro genoma hay genomas de muchos virus que en el mundo han sido, que han permitido, gracias a introducirlo en el genoma, ha permitido poder seguir viviendo en vez de estar muertos, ¿no? Con lo cual, la idea un poco de que hay que intensificar el desencantamiento del mundo, un poco el mundo estructuralista, ¿no? De la muerte del sujeto, de que son las formas abstractas las que determinan la vida individual. Esto yo creo, al menos yo como junguiano, no me hace ninguna gracia, porque creo que los arquetipos no son estructuras estructuralistas, sino fuentes de construcción del significado, y que evitan la ruptura histórica
porque se apoyan en los grandes esfuerzos que la humanidad ha hecho para seguir vivos en vez de estar muertos. Profesor, yo lo entiendo de otra manera, ¿no? Yo entiendo a Gigerich como un crítico de muchos constructos, incluso el propio constructo de la psicoterapia, ¿no? Y yo creo que este desencantamiento habla de un volver a algo mucho más simple, ¿no? Porque dentro de la misma psicología y la ciencia hay muchos principios metafísicos, ¿no? Que afirman ciertas realidades cuando son solamente hipótesis o lecturas, ¿no? Esto mucho de lo nietzscheano, ¿no? De esta filosofía martillazos, ¿no? O del ser dinamita. Entonces, obviamente, no va a ser muy popular Gigerich dentro del enfoque analítico porque, bueno, tiene un aspecto muy crítico, ¿no? De muchos conceptos fundamentales. Y también yo creo un gran complejo paterno y no negativo, ¿no? Bueno. Digamos, posición, pero digamos, yo lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Yo lo veo como que, digamos, quizá la vida es el hecho de vivir, ¿no? Como esa mala interpretación que se hace muchas veces de Schopenhauer, ¿no? Donde, por ejemplo, el mismo principio de individuación introduce, digamos, o el proceso, ¿no? O el self, conceptos que nos alejan de la sencillez de la vida, ¿no? Como él decía, yo soy lo que soy, ¿no? No soy más que esto que soy. Entonces, y la psicología misma está llena como de estas categorías morales que usted decía, ¿no? Imperativos, conceptos metafísicos, y de repente esta crítica de Nietzsche, ¿no? Que se empezó a pensar la vida en vez de vivir, y la psicología no debería ser en vez de un método para alcanzar ciertos valores, ¿no? Teóricos como el sentido de la vida, la autorrealización, la individuación, un método para aprender a lidiar con la vida, con la sencillez, con lo cotidiano, ¿no? Y de eso no hablan los mitos finalmente, cuando hablan de todos estos símbolos y pruebas de los héroes, no son guías para lidiar con las dificultades propias de la vida, del vivir, ¿no? Entonces, es que yo no sé, quizá lo de la vida sencilla y vivir simplemente la vida y tal, la vida es es una... sencilla, la vida no es sencilla, digo, la Ya, vida es sencilla y pero muy compleja, nunca la vida ha sido sencilla. claro. Entonces, la idea de facilitar, por decirlo así, una existencia que surgiría de forma inmediata con su propia... En fin, es el sueño del buen salvaje, ¿no? El sueño de que la instintividad nos resolvería todos los problemas que nos hemos No, creado es con la que metafísica y tal, no ¿no? es la incentividad, es un principio muy común también en ciertas prácticas orientales como el budismo, ¿no? Es la sencillez del maestro, del hombre del campo, Bueno, ¿no? Porque no parece que el budismo esté exento de textos, simbologías y depende cuál conceptos budismo, metafísicos, ¿no? En concreto totalmente. el budismo, Pero el budismo sé mucho menos que el tibetano. bueno, pero ¿cómo se define la corrección? Bueno, de todas formas esto nos llevaría a otro tema. Quiero volver más bien a esta idea de cómo despojar los discursos psicológicos, empezando, lo digo por lo de Gigerich, de toda esta morralla que es, por decirlo así, el deseo de felicidad, de vivir bien, de la complejidad que uno tiene que luchar, que tiene que hacer 1000 horas de análisis para darse cuenta de quién es el mismo, que existe una bellota en uno mismo que le lleva a ser el mismo cuando son las circunstancias. Me parece bien todo lo que evite, por decirlo así, los grandes discursos ideológicos, pero considero que toda esta, precisamente la individuación es lo que permite la conquista de la sencillez, por decirlo así, en el terreno budista. ¿Y Es quién no tiene precisamente relatos? que, ¿Y quién no tiene relatos? ¿Quién no tiene relatos, mitos personales? Negar la claro, mitología es un mito personal. claro, es que Además, no además, podemos. además, también eso me trae eh, una frase que encontré una vez en un libro cuando se hablaba de la historia de Shiyomo, que es una mujer que practicó el Zen, que decía, para dejar de buscar es necesario primero buscar bastante. Entonces, no creo de que sea o sea, para encontrar esa, como se dice, esta simplicidad, primero hay que hacer todo un proceso, ¿no? O sea, todo un proceso para poder llegarlo y lo Lo que empieza a dice entender Jung, así. ¿no? Hay que construir un yo para trascenderlo. Primero hay que tener un yo estable, adaptado. Bueno, el yo es un concepto muy reciente, digamos, ¿no?
El yo tal como lo manejamos, ligado a la consciencia, que está basado en la individualidad, etcétera, etcétera, prácticamente viene de Fichte y Me es pareció la base maravilloso. del idealismo, ¿no? Pero Me bueno, lo que pareció es, maravillosa su frase, doctor, de que el inconsciente es la ruptura de lo que antes era considerado conciencia, ¿no? Comunidad. claro, ya, pero la historia no deja de tener un sentido en el doble sentido de una dirección y un significado, ¿no? Es Ujú. decir, que aunque todo es azaroso, aparentemente si surge esto, pues entonces ya consideramos lo anterior desde la nueva posición, etcétera, etcétera. Lo que sí vemos es que hay una complejización creciente. Ah, Y esa complejización tiene tanto de explícito, en el sentido de desarrollo de las ciencias formales y de la tal, como en el sentido de la constitución de la libertad humana. La libertad individual es un hecho muy, muy, muy reciente. La libertad individual solo la podía tener quien no tenía necesidades, en fin, económicas y quien tenía el poder. Los demás solo podían ser súbditos en el esclavismo del mundo antiguo, en gran parte del medievo, y solo empieza a formularse la necesidad de una libertad individual con el capitalismo, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una complejización que recae sobre los hombros del individuo asumir esa libertad como responsabilidad y como acción libre, ¿no? Frente a otras situaciones donde yo soy mi grupo y lo que hacemos mi grupo es esto, cosa que también existe evidentemente como un elemento básico de la supervivencia humana, porque si no construimos el mundo cada cual, el mundo claro, nos el construye y mundo, nos vamos haciendo con él, el ¿no? mundo no solo es, claro, una construcción material, es también una construcción simbólica, ¿no? Entonces Claro, es inevitable no tener imágenes referentes, ¿no? O sea, es como este riesgo, ¿no? Yo creo que hay un riesgo implícito ahí en este discurso, ¿no? De autores como Friedrich o Nietzsche, ¿no? Que es el riesgo del nihilismo, ¿no? Caer en el claro, nihilismo, este es el tema. ¿no? Y yo creo que la finalidad de la psicología como praxis es, digamos, conectar con la vida, ¿no? Bueno, es un aspecto antinihilista, es asumir claramente que la vida tiene sentido, lo conozcamos o no, y que se revela en la propia acción del alma, que es la acción imaginativa y pasional. Wow, y Lo en su que en una opuesto, terminología más psicológica, que perdón, y en su opuesto, que es la conexión con lo vital, la vida, lo hedonista, ¿no? Que también usted decía que se puede caer en una instintividad, ¿no? sí, Inconsciente. bueno, en la idea de que el distinto sería una ley que nos resolvería todos los problemas de las leyes humanas. Sería una ideología del instinto, quiero decir, ¿no? Tendríamos que ser animales, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, de todas formas es el coloquio de los animales, ¿no? Pobres humanos, más os valiera no haber nacido. Ese es el tema. Entonces, La bueno, verdad pues es hacemos... sileno, ¿no? ¿Qué? La terrible verdad es sileno, digo. Exactamente. Solo borracho, pues se le pudo arrancar. Precio- el precio de la conciencia, ¿no? El precio prometeico, ¿no? De la conciencia. Mm, No puedo ya, negar nuestra doble naturaleza, ¿no? Cultural, simbólica, instintiva. claro. Digamos que el sufrimiento decía antes que la patología psíquica corresponde a una represión de la imaginación, es la pérdida de la función simbólica, es Sí. la imposibilidad de poder gozar con la analogía y poderse perder en las relaciones metafísicas, etcétera, ¿no? Esa pérdida es una desconexión que sucede en el sujeto, en el alma, de los símbolos, como el titanismo estaría relacionado a esta desconexión. Bueno, es una desconexión entre el alma y el espíritu, digamos, ¿no? La pérdida de la función simbólica es que el espíritu no se hace cargo de todo lo que ofrece el alma como pasión e imaginación, que es el sustrato de la vida, claro, es la forma de vivir, ¿Y digamos, cómo ¿no? Que diferencia la vida usted el como tal, espíritu?
¿Qué? ¿Cómo diferencia el espíritu del alma? Dos conceptos tan ambiguos también en la Bueno, teoría. están perfectamente descritos en una antropología general: cuerpo, hay alma y espíritu. El cuerpo, en fin, corresponde al hecho espacio-temporal. El alma es el mundo de la pasión y la imaginación, fantasía, emoción y representación. Y el espíritu es el aspecto que nos permite captar, uno, el sentido y establecer la relación humana con el lenguaje y con lo que podríamos llamar mente, que sería, por decirlo así, el aspecto consciente, el pensamiento consciente sería la mente, frente al alma, que es mucho más que la mente, claro. La Claro, mente forma parte del espíritu. Una clasificación pre-cartesiana, ¿no? Donde lo griego le dan lugar a lo no ético, ¿no? A lo espiritual, a lo más trascendental, y no se confundía mente con espíritu. No, claro, evidentemente, ni los griegos, ni el cristianismo primitivo, ni los judíos, etcétera. No, no. La reducción cartesiana lo que hace es transformar lo que era alma y espíritu en una cosa que se llama cogito. Claro. Con lo cual se acabó todo el mundo de la pasión y la fantasía, quedan demonizadas, y se acabó el mundo del sentido, queda transformado en mente consciente, que en último término va a ser al final la razón instrumental. Puro lenguaje, ¿no? Puro y ahí Lacan es el rey, ¿no? Claro, exactamente. Y el propio estructuralismo. Que en su momento tuvo mucho predicamento, ahora hoy está desaparecido y tal, predicaba la muerte del sujeto. En su planteamiento, por decirlo así, sistematizador, en su planteamiento de la búsqueda de las grandes estructuras que sostienen la vida, el sujeto era intercambiable. La realidad del asunto nos trajo la posmodernidad, que es una sociología del conocimiento elevada a filosofía, es la filosofía del neoliberalismo. Nuevamente el nihilismo, ¿no? El nihilismo del lenguaje, ¿no? Donde todo es interpretación, ¿no? Donde todo es lenguaje, digamos. Había un filósofo acá argentino que tenía un programa muy famoso, José Pablo Feynman, no sé si lo viste alguna vez, No. Filosofía aquí ahora, y él decía que más allá de Mein Kampf está Auschwitz, ¿no? Que no todo es lenguaje, no todo es discurso, ¿no? Entonces Ya, hay es como realidades que decir que... trascienden el lenguaje, claro. Ya, O pero es que el Harman, lenguaje, es que del lenguaje, en fin, es una trampa para moscas, no podemos salirnos del lenguaje, pero el lenguaje es el que crea la conciencia de lo real, es el lenguaje lo que determina lo que vemos. el Entonces, lenguaje claro, de pero no tenemos lenguaje, el lenguaje nos tiene también. exactamente, sí, pero claro, pero nosotros lo hacemos. También nos tiene el oxígeno, pero nosotros lo utilizamos, también, ¿no? Pero sería otra dimensión del inconsciente, ¿no? La que investigó Lacan, ¿no? Por ejemplo, hay Bueno, una yo creo dimensión que, arquetípica, una dimensión claro, personal, una lingüística, o sea, hay muchas dimensiones del hay muchas inconsciente. dimensiones y bueno, esa dimensión, a mí lo que más me gusta de Lacan es real imaginario simbólico, demanda, necesidad, deseo, esto es lo que más me gusta. Luego lo demás, los planteamientos de matematizar siempre ha sido tal, pero viene bien la idea del otro, del objeto imaginario. Pero claro, Lacan sigue pensando en términos freudianos, lo inconsciente como el resultado de una represión o de una supresión consciente. Desde el momento en que lo piensa así, ya digamos que no, lo inconsciente se puede llamar el inconsciente, digamos que está acotado. Lo inconsciente estaría acotado, se llamaría el inconsciente y correspondería, tendría una regla, las mismas reglas de la composición de la consciencia. Cuando lo que sabemos claramente es, cualquiera de nosotros, es que lo inconsciente es un hecho real, es decir, se nos opone, nos obliga conscientemente a atender a cosas que surgen de él, no de nuestra consciencia. Entonces tiene el carácter de función de lo real, es la realidad, es la piedra que no se aparta de mi camino y me rompe, y cuando le doy una patada me hago daño yo en el pie, porque la piedra es real. Entonces yo creo que, como bien la idea de Jung de lo inconsciente colectivo como la psique objetiva, yo creo que esa formulación es la mejor. Hay una psique objetiva que se manifiesta como se manifiesta cualquier objeto, por decirlo así, cualquier elemento que tiene una cosa en sí, digamos, y la psique subjetiva es la que intenta hacerse cargo de esa psique objetiva. En la medida en que podemos captar su lenguaje, que es un lenguaje simbólico, no es un lenguaje semiótico, digamos, es un lenguaje semántico,
podemos modular nuestra consciencia, ampliar nuestro campo de consciencia y modular nuestra actuación. En la medida en que consideramos que es un hecho baladí, los sueños son solo sueños, o que es el resultado de una, en fin, de una rapidez neuronal que no tiene la propia consciencia, lo inconsciente de la cognitiva, o que es el cubo de la basura de todo aquello que no nos gusta de nosotros y tal, lógicamente ahí la noción de inconsciente queda demonizada, en último término descalificada o incluso construida por la propia consciencia. Es una noción construida por la consciencia, pero sería una realidad construida por la consciencia. Pero lo que vemos más bien es lo contrario, cómo la consciencia es una realidad construida por la psique objetiva y cómo la consciencia se hace cargo de eso, de las inspiraciones, de los miedos, de los delirios, de las profecías, de las adivinaciones, de las revelaciones. Es la consciencia la que se hace cargo de eso que aparece. Y eso que aparece, si está formulado de una manera artística, se llama arte; si está formulado de una manera científica, se llama ciencias; si es religiosa, religiones; y si es cualquiera de las formas del espíritu absoluto, que son la religión, la filosofía, las ciencias, las grandes organizadoras del orden simbólico humano, gracias al cual los humanos existimos como culturas, no como rebaños o como jaurías, sino como culturas que creamos todos estos artefactos y que creamos todas estas maravillosas tecnologías de uno u otro estilo, a favor o en contra de unos y de otros, pero que están ahí: la medicina, el derecho, las artes, las propias técnicas de navegación, la posibilidad de descubrimientos de cómo se hace una camisa, en fin, el mundo humano, que es el mundo de la creación desde contenidos materiales y desde contenidos simbólicos que aparecen. Hay unos autores, ahora mismo no recuerdo su nombre, que tienen una idea de las pinturas rupestres, porque como generalmente hay grietas detrás de las imágenes y tal, como que las pinturas rupestres serían como el modo de plasmar aquello que viene de lo invisible a lo visible a través de esas grietas. Lo justifican en parte por contenidos entópticos, algunos aspectos enteogénicos, etc. Pero damos una formulación a todo ese caos que es la oscuridad y lo transformamos en cosmos, y lo transformamos en cosmos con la palabra y con el arte. La palabra constituye todo el otro mundo de la posibilidad de consciencia, y el arte el arte plástico, pero también las artes literarias, permiten dar una formulación de aquello que está pero no se revela hasta que no aparece la mano del artista. Entonces yo creo que esto es el mundo psíquico, esto mueve emociones, mueve pasiones, mueve sentimientos, crea valores, crea conflictos, crea guerras, crea rechazos y crea ensalzamientos y celebraciones, evidentemente. Sí. Bueno, profesor Enrique Galán, la verdad que le agradecemos mucho por el tiempo que usted ha compartido con nosotros. Nos hemos extendido unos 40 minutos más de lo previsto, pero sin duda pues podemos de alguna manera relacionar esto con la pasión que usted tiene por todos estos temas, y pues les agradecemos también por extendernos su tiempo y el contenido a nuestro gran público que nos está viendo esta semana tras semana, ¿no? Entonces, quería recordar a todas las personas que en julio vamos a estar haciendo un curso con el doctor Enrique Galán, una revisión del tomo número 5, Símbolos de Transformación. Sí, y bueno, la idea es precisamente profundizar, dialogar sobre pues, lo que este tomo nos ofrece para el entendimiento, extender la invitación a todas las personas pues, para que se alisten a este curso. Bueno, yo os agradezco mucho el esfuerzo realizado para poder
componer este acto. Como siempre, un diálogo nunca se termina, siempre va de un sitio a otro. Podíamos tener, yo había preparado incluso una conferencia con varios puntos, evidentemente no he tocado nada o algo se ha tocado y tal, pero bueno, esto es lo interesante de las conversaciones, ¿no? Bueno, el diálogo platónico, se van que lean el sacando tomo unas y 10. otras posiciones y ahí algo nos quedamos todos con algo, ¿no? Es de lo que se trata, ¿no? Pero bueno, han salido muchos temas y espero En que... resumen, el tomo 10 es importante y dice mucho de la pandemia. Hay que leerlo. Bueno, no, el tomo 10 no, de la pandemia poco dice, pero sí hace referencia a pandemia como si ya estuvieran controladas y que ahora lo peligro son las epidemias psíquicas. Y hay un, Lo que dice, hay un capítulo que habla, ¿no? Después de la catástrofe también, ¿no? sí, claro, esto, hombre, es el mundo la culpa, esto ha sido muy discutido por si se puede hablar de una culpa colectiva y tal, ¿no? Bueno, yo creo que el volumen 10 nos ayuda a pensar la psicología en términos sociales, por decirlo así, o pensar la sociedad en términos psicológicos. Por ejemplo, como en la sociedad actual, evidentemente, digo evidentemente, a lo mejor no es tan evidente, el dios dominante es Hermes a todos los niveles. Y como es Hermes el que determina, Hermes el tramposo, Hermes el psicopompo, Hermes el que está en Hermes el comunicador, Hermes la hermenéutica, el comercio, la importancia de la investigación lingüística, los idiomas, todo eso, estamos bajo el signo de Hermes. La psicología y la psicología junguiana se pone bajo el signo de Hermes y de alguna manera pues tenemos que a lo mejor ofrecer este idioma, este vocabulario, esta concepción, ¿no? Lo entendió muy bien López Pedraza, ¿no? Cuando publicó el libro Hermes y sus hijos, Desde ¿no? luego. Claro, aquí el problema es qué pasa con Eros, que no perdamos de vista a Ares, Dioniso está en el exilio, como decía el propio López Pedraza, todo ese tema, y qué pasa, evidentemente, con las diosas femeninas, ¿no? Que son Apasionante, en el doctor. Olimpo, todo esto, ¿no? Pero bueno, habrá tiempo para tocar todos estos temas y más. Pero bueno, yo agradezco enormemente la posibilidad que tenemos de reflexionar en común, pues gente que estamos más o menos en esta onda, que es una más de las múltiples que hay, porque lógicamente hay muchas formas de psicoterapia, hay muchas formas de filosofía. Yo no iría nunca contra la metafísica, porque la metafísica, como bien sabemos, es lo que fundamenta todo lo demás, y que esta idea de que todo es una invención y que lo mismo que nos inventamos esto no podemos inventar lo otro y tal, no parece que esté abriendo muchas vías de libertad, sino más bien nuevas formas de sujeción, puesto que si, como decía Dostoyevsky, si Dios ha muerto, todo está permitido. Si no hay ninguna fundamentación de nada de lo que nos contamos, si todo es intercambiable, es el mundo de la psicopatía, el mundo del titán, el mundo de la no forma, que es un poco la que estamos viviendo, la paranoia en el poder y la psicopatía en la normalidad, digamos, social, y lógicamente pues eso alimenta el miedo, alimenta la manía, alimenta la paranoia, alimenta la inconsciencia y alimenta una vez más el seguidismo, la dependencia y el infantilismo. Pero bueno, esperemos que todo valga para bien. Venga, Muchas pues gracias para por todo, vosotros doctor. y las Gracias. personas a las que no he visto, que os vaya todo bien, tengáis un buen domingo y todo lo demás. Venga, Muchas gracias, doctor. Hasta luego. suerte Buenas con noches. todo.